¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles a una nueva edición de las Cartas sobre la Mesa, el programa de Infogate.cl que se transmite desde hace más de 4 años, acompañándolos semana a semana con datos, análisis, información, puntos de vista para que usted pueda dialogar, reflexionar, conversar con su entorno, con su familia y desde hace 1 año y medio ya, y quizá un poco más, cuidándonos. El autocuidado es fundamental para poder superar la pandemia, más allá de las vacunas, más allá de muchas cosas. El autocuidado nos va a tener que acompañar por mucho rato más, incluso más allá de en qué fase usted se encuentre dentro del país. Así que le damos la bienvenida a usted que nos acompaña semana a semana. Nuestro programa se transmite por Facebook, por YouTube, se transmite por toda la plataforma de cable Mundo Pacífico o Mundo, conocido en muchas regiones. Estamos en Ñuble Cable también, en Radio Nunguen, perdón, en Talcahuano. Y así estamos de Arica a Punta Arenas. Y saludamos a nuestro panelista, Kenneth Pugh, senador de la República por la región de Valparaíso, la región que le da el ancho a Chile, que yo siempre lo digo porque casi va a ser ese eslogan desde Rapa Nui a los Andes, pasando por San Felipe. ¿Qué tal, Kenneth? Un gusto saludarte. Muchas gracias, Guillermo. También saludo a todos nuestros auditores que nos siguen fielmente. Efectivamente, somos la región que le da el ancho a Chile, pero ojo, somos la puerta de entrada al ciberespacio chileno. Entran todos los cables y salen de fibra óptica que nos conectan a Internet y que hoy permite que podamos hacer este programa. Uy, eso, ya vamos a hablar sobre ese tema porque la ciberseguridad, la conectividad son elementos esenciales. Pero también nos preocupamos muchísimo, y eso, quienes nos siguen son testigos del tema de la seguridad. Hay un Ministerio de Seguridad que está tramitándose en el Congreso, presentado por el gobierno, consensuado transversalmente entre los parlamentarios, comisiones coordinadoras, etcétera, que significa separar el Ministerio de Interior y un Ministerio de Seguridad, que ya vamos a abordarlo, por eso lo estamos mencionando, pero también queremos ver la casuística, y una de las casuísticas que no ha dejado de llamar la atención es el aumento de los robos. No vamos a hablar de los portonazos, vamos a hablar de esos robos que ingresan a malls, a tiendas ya establecidas, y que son probablemente uno de los establecimientos de mayor riesgo que hay en términos de posibilidad de robo. Y nos acompaña en esta oportunidad alguien que ha estado con nosotros, que hoy es el vocero de los industriales joyeros de Chile, de los industriales, como ya hablamos, lo recuerdo usted hace mucho más, varios meses atrás, acerca de lo que significa ser joyero con la maquinaria que Juan Carlos Cano trajo desde Italia, la especialización que significa todo eso, y la implicancia justamente de lo que importa. Juan Carlos, un agrado tenerte con nosotros hoy día. Hola, hola, el placer es mío y un saludo a toda la audiencia del programa. Bien, hablábamos acerca de lo que es esta suerte de gran paraguas que se quiere crear con la seguridad, que es una condición que la sociedad necesita para desarrollarse, para poder cumplir sus expectativas. Y esa seguridad tiene a las policías, tiene a las fiscalías, hay todo un proceso donde la idea es hacer todo, digamos, prevenir, ¿no es cierto?, investigar, formalizar, luego, digamos, sentenciar, luego rehabilitar. Hay todo un proceso de por medio. Y cada una de esas cosas tiene una complejidad que es bastante, ya lo hemos visto por muchos años. Hoy día estamos con el Ministerio de Seguridad ya finalmente la certeza de que la seguridad tiene que ser una preocupación central y no compartida dentro de un ministerio, ¿ya? Y eso es lo que se está discutiendo hoy día en el Congreso. Y al lado de eso, hemos tenido todo lo que es el tema del aumento de robos. O sea, vamos a la casuística, un aumento de robos en joyerías, con un despliegue de armamento, incluso lo vimos en un mall que se hace semanas atrás, impresionante, mucha gente participando, lo cual implica planificación, financiamiento, porque tienen que juntarse para algo donde hay que comer mientras se juntan y planifican. O sea, hay cómo conseguir la arma, etcétera. Y la Subsecretaría de Prevención del Delito ha avanzado en todo ello y ha llegado a un acuerdo con ustedes. Cuéntanos un poco, Juan Carlos, en qué está, cómo se ha abordado esta situación. Muy bien, bien como lo mencionas, más o menos en el mes de marzo de este año vimos una serie de sucesos y de robos muy violentos en diferentes partes de la capital. Y eso llevó inicialmente a la Asociación de Joyeros de Chile y a la Asociación de Industriales de la Joyería de Chile a presentar ante el Ministerio del Interior una petición prácticamente de auxilio ante la ola de violencia a la que estaban siendo afectadas nuestras tiendas. Rápidamente, la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, armó una mesa de trabajo y en cuestión de una semana teníamos la posibilidad de conversar con autoridades como la PDI, como policía, como la misma municipalidad
y muchas otras. Y a partir de ello, nosotros realizamos un petitorio de 5 puntos importantes, de 5 puntos que consideramos que ayudaban muchísimo a mejorar la seguridad en las tiendas y en las joyerías a nivel nacional. De esos 5 puntos, rápidamente fuimos evacuando. Hemos llegado a la conclusión por el momento de uno, y eso debo decirlo, todavía hay 4 puntos en desarrollo, y qué bueno que nos acompaña el senador, porque él ha sido una persona que ha apoyado muchísimo a la asociación, y eso hay que reconocerlo, y entonces pues el hecho de que sea aquí, vamos a reafirmar cuáles son los puntos también que hacen falta. Pero el punto en particular que fue solucionado tiene que ver con la creación de una conexión directa entre las joyerías y Carabineros. Eso es algo que llamamos el botón de pánico. Ese botón de pánico básicamente es una conexión directa, como mencioné anteriormente, entre 366 joyerías a nivel nacional, que agrupa de gran manera principalmente a las galerías de joyerías que tenemos en Santiago, como la Galería El Ángel, la Galería 21 de Mayo y Galería Santo Domingo, que fue una de esos sitios donde ocurrió un incidente, como tú bien lo mencionas. Entonces, ¿qué se creó? Se creó una visualización directa de Carabineros hacia nuestros asociados. Si hay un incidente, tenemos una forma, una estructura, un procedimiento para comunicarnos de inmediato con Carabineros sin intermediarios, de forma inmediata, y para que Carabineros tenga una reacción también especial. Todo esto evidentemente conlleva a que estemos marcados o vigilados como entidades especiales. En pocas palabras, Guillermo, te cuento que con esto logramos conseguir que Carabineros mirara a esta asociación o esa agrupación de joyerías o esas 366 tiendas, como ve, por ejemplo, a un centro comercial o un mall, como ve a un banco, como ve a un supermercado. Entonces tenemos esa conexión y esa rapidez de respuesta en caso de un siniestro. Yo creo que eso es un gran avance. Sabíamos solamente los botones de pánico a nivel municipal de seguridad ciudadana, en la conexión con el municipio, y luego eso iba al centro de operaciones de Carabineros, a la comisaría, en fin. Se iba construyendo cada cosa y se ha ido construyendo hasta ahora como reacción a lo que ha sucedido. Esto va en la misma idea de lo que es esta creación del ministerio, que me gustaría vincular ambos temas. Porque la verdad, para imaginarnos si esto va en esa misma línea, con esta integralidad, una visión más integral, mucho más participativa de varios actores. Gracias, Guillermo, efectivamente, y saludo a Juan Carlos. Felicito lo que ellos hacen, es darle sentido a algo, es muy importante. Chile es un país minero, y es bien importante que la gente, la ciudadanía sepa que somos grandes productores de oro. O sea, el oro es un tema no menor, y de hecho ni siquiera sabemos cuánto oro exportamos, porque se puede ir en tierra, o sea, exportaciones a granel. Eso es lo primero. O sea, somos un país fuerte en minerales y debiéramos tener una mejor legislación para todo lo que es la trazabilidad del oro. Entender que es una riqueza, un valor, y que además produce algo que es muy hermoso, belleza, arte, la joya. Entonces juntamos dos cosas que son propias de Chile, la materia prima, el oro, y también la capacidad de los joyeros para poder crear estas piezas, y eso es creatividad, eso es algo natural. ¿Qué ocurre? Que obviamente esto es escaso y por eso los delincuentes lo quieren. Y aquí entra algo que es físico. Curiosamente, con la ciberseguridad uno puede proteger muchas cosas, pero algo físico cuesta. Aquí tenemos que tener protecciones físicas, y para eso yo quiero destacar las medidas de protección. Muchos habrán visto en redes sociales delincuentes golpeando con mazo los vidrios, y los vidrios no se rompen. Y las protecciones y las puertas blindadas, o sea, los mecanismos de protección funcionan. Pero, obviamente, en esos lugares entran en pánico. Y el pánico es algo que tenemos que controlar, porque el pánico puede generar incluso la muerte de personas que huyan de forma despavorida y sufran un accidente, un daño colateral asociado a un delito que es violento. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir entonces? Una respuesta instantánea. El Estado es el único que tiene el monopolio del uso de la fuerza legítima, y el monopolio de las armas. Por lo tanto, todos aquellos que ingresen con armas a algún recinto, ya están cometiendo un delito. El salir en una cámara con un arma es un delito. Y ahí me parece algo bien interesante primero, cómo lograr prevenir esto antes que las personas con armas ingresen a los recintos. Podremos hablar mucho de videovigilancia, de inteligencia artificial, y yo no estoy hablando aquí del reconocimiento facial de personas, yo estoy hablando del reconocimiento de armas que personas puedan llevar en algún minuto para cometer un delito. Entonces, probablemente esa sea la primera barrera de protección que debiéramos tener para evitar que las personas anden con armas.
Estamos tramitando en el Senado la nueva ley de control de armas, que es muy exigente para tener tenedores responsables de armas. Las armas están en las casas para cuidar las casas, los domicilios, o están en los diferentes lugares donde se practican los deportes, o aquellos que cazan, o los coleccionistas. Pero el que sale con un arma a la calle tiene que ser detenido. ¿Qué ocurre entonces? Usar la tecnología. Y aquí es donde se implementa, más que el botón de pánico, es una medida de respuesta. Esto es lo mismo que el 911, el famoso número único. Bueno, no es que tengamos un número, no es que tengamos un botón. Tenemos un sistema integrado, interagencial e interoperable que es capaz de resolver esto de la forma más rápida, coordinando todos los elementos. Cuando ocurre una situación de ese momento, el foco tiene que ir en esa atención, en lograr que ese delito que está en progreso, a esas personas que están con armas, se les pueda capturar, se pueda presentar la evidencia, y para eso necesitamos especializar a las policías y a las fiscalías para que posteriormente se puedan obtener las condenas y obviamente, una vez que cumplan, reinsertar a los delincuentes. Es todo un sistema. Eso es lo que estamos discutiendo en la comisión bicameral, que es una comisión de diputados y senadores que está sesionando todos los días viernes para recibir el proyecto de ley de separación de los ministerios, como tú muy bien señalabas, que se genere. Yo creo que el próximo presidente va a tener una gran responsabilidad de llevar adelante esta iniciativa, que es una iniciativa anhelada por la ciudadanía, que quiere una respuesta, porque es el Estado el que tiene que garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho, Guillermo. Así es, Kenneth. Justamente es uno de los temas que yo creo que va a estar en términos centrales en las campañas presidenciales, que como bien sabemos, estamos ahora medio un poco en pausa. Ya tenemos dos candidatos que están con toda seguridad están en la papeleta, que son Boric y Sichel. Pero el 23 de agosto vamos a saber quiénes más lo acompañan en la papeleta presidencial, ¿ya? Y todos van a tener una propuesta en términos de seguridad, eso con toda certeza. Juan Carlos, digamos, ¿ustedes esperan que con este botón de pánico, tú lo explicabas, o sea, yo estoy en la joyería, me entran a saltar, aprieto el botón de pánico, ese botón de pánico se conecta con Carabineros, según entiendo, o primero con la subsecretaría, y de ahí se envía la orden para que Carabineros se despliegue en el lugar, o sea, va directo a CENCO, o sea, CENCO, que es la Central de Comunicación de Carabineros, dicho sea de paso. El botón conecta directamente con Carabineros, pero también le llega el mensaje a la Subsecretaría de Prevención del Delito porque la propia subsecretaria quiere estar pendiente de cómo funciona, así que ella también hace parte de eso. A ella también le llega la notificación de forma inmediata, que me parece muy, muy buen gesto de parte de ella, pues que quiera ver de primera mano cómo está funcionando. Entonces, sí, en caso de una emergencia, se activa este botón de pánico y ese botón de pánico da aviso inmediatamente a Carabinero. Pero la pregunta que tú me hacías era si con esto se soluciona todo el problema. No, realmente no. Realmente eso es parte de una solución que tiene que ser más conjunta. ¿Por qué? Porque como bien lo mencionó el senador, el oro es muy atractivo y sobre todo tiene una particularidad que se puede reducir muy fácilmente una vez que es robado. Por eso nosotros estamos solicitando al Estado que nos permita evolucionar un poco en algo que se conoce como el acta de procedencia. El acta de procedencia es una herramienta que se utiliza en Chile desde hace muchos años y la maneja directamente la PDI y tiene que ver con que cuando yo compro una especie valorada, como el caso de oro, yo tengo que pedirle a la persona que me lo esté vendiendo que demuestre que es el dueño o la dueña, que es el propietario de lo que me está vendiendo y como local comercial yo necesito dejar eso plasmado en esta famosa acta de procedencia. ¿Qué se plasma allí? Se deja una copia de la cédula, los datos de la persona y la huella marcada en el documento. Entonces, ese documento se le entrega a PDI y PDI te da lo que se llama un folio. Lo que nosotros estamos pidiendo es que esa acta de procedencia de tanto tiempo pueda ser hoy por hoy biométrica. Ya tenemos la tecnología para que sea biométrica. El caso con eso, Guillermo, es que, por ejemplo, si tú le llevas a PDI 1,000, 2,000, 5,000 folios de actas de procedencia, tenlo por seguro que es muy difícil que eso se vaya a revisar, que se pueda comprobar que la huella que está ahí marcada corresponda a la persona o no corresponda a la persona. Entonces, lo que queremos es un sistema biométrico que cuando una persona esté vendiendo una especie en oro, esté conectado directamente con PDI y automáticamente les aparezca a ellos quién está vendiendo qué en qué parte. Perfecto. La tecnología existe, hoy por hoy la tenemos, pero infortunadamente, pues la PDI nos ha manifestado que ellos no tienen les falta recursos para ese desarrollo. Entonces aquí
Ya estamos hablando de un tema presupuestal, ya estamos hablando que necesitamos el apoyo de otras instituciones para que un proyecto como este, que ayuda muchísimo a prevenir la delincuencia, salga a la luz. Sí, Ahora eso queremos, nos lleva... Guillermo, sí, tenemos algo importante para comentarle a Juan Carlos, que es la entrada en vigencia de la ley 21.180 de transformación digital del Estado. Esa va a ser el 22 de octubre de este año, viernes 22 de octubre. ¿Y qué es lo que dice la ley? Básicamente que todos los procesos se tienen que digitalizar y hay un plazo, 5 años. Entonces, este es un tema de trazabilidad. La trazabilidad es la que le provee certeza jurídica a los actos digitales del Estado, de las personas naturales y jurídicas, aquellas que estén ustedes con o sea, las empresas con las personas naturales, y también los dispositivos, el dispositivo biométrico y otros, de tal forma que existe una cadena de custodia que tiene trazabilidad. Se sabe quién, cuándo, en qué minuto hizo acceso a la información e integridad. Esto está encriptado, no se puede alterar. Estas plataformas de interoperabilidad existen, hay gobiernos que ya las están usando, uno de ellos Finlandia con Estonia, se llama X-Road, yo los invito a que ustedes la vean para que empiecen a hacer una prueba, porque cuando tú me decías, tenemos la tecnología, sí, tienes la tecnología para leer la huella, pero eso no te da toda la confianza digital asociada a un proceso que tiene que tener certeza jurídica. Entonces, avancemos, esta es la propuesta, ustedes lo pueden desarrollar, pueden ver lo que está haciendo el Instituto Nórdico de Soluciones de Interoperabilidad, se llama el NIS.org, y ellos proveen esta plataforma de forma gratuita, ni siquiera es una empresa comercial, son 2 estados que tienen ellos además traspaso de datos transfronterizos de forma segura. Los actos digitales en un país valen en el otro país, y eso para el mercado del oro también puede ser muy bueno, porque esto se mueve en el mundo. Entonces también Chile puede ser un exportador con trazabilidad de toda la información, pero requiere obviamente de un diseño más grande. Yo los felicito que estén en eso, pero sí les recomendaría que vean el tema de plataformas de interoperabilidad que den certeza jurídica a estos actos digitales. Eso sería, Guillermo. Gracias, Kenneth. Vamos a ver, varias cosas. Cuando tú hablas de todas esas cosas, Kenneth, yo le pido comprensión a todos nuestros auditores. Estamos hablando de la transformación digital que comienza con el caso de cómo una joyería logra prevenir o por lo menos disminuir muchísimos riesgos de ser asaltada en una conexión digital con la policía, con las autoridades, digamos, policial o de seguridad del país, y asegurar en ese sentido, o sea, tener como resultado una disminución, si es que no la neutralización plena de un riesgo de asalto. Pero cuando hablamos de eso, estamos hablando de una transformación digital que va avanzando, donde Kenneth nos dice, ¿sabe? El tema de seguridad es tan importante que hoy día necesitamos un Ministerio de Seguridad, ya que se está discutiendo en el Congreso, pero que además tenga todas las capacidades y todas las condiciones para dar certeza jurídica y las condiciones de seguridad que la población necesita. Disculpe que haga esta síntesis, pero me parece un poco para poder, digamos, darle a nuestros seguidores, digamos, el contexto adecuado. Y eso tiene que estar asociado a ciertos elementos de seguridad en la transmisión de datos. Y acá me vienen 2 preguntas. ¿Dónde se juntan los datos? O sea, te estoy hablando en términos totalmente así, digamos, de ignorancia neta. ¿Dónde se juntan? ¿Dónde se juntan los datos? Porque yo he escuchado que los datos se los roban. Es decir, digamos, si la policía sabe y me hackean el sistema, van a saber dónde estoy vendiendo oro, a quién se lo estoy vendiendo, etc. Entramos al mundo de la ciberseguridad definitivamente. ¿Ya? Que si yo, eso por una parte. Pero ¿dónde están los datos? ¿Se los vamos a comprar a Amazon? ¿A alguna empresa multinacional para que nos guarde los datos? O Chile debería tener un data center propio para estos temas. ¿Debería tenerlo la Policía de Investigaciones distinto a de Carabineros? ¿El Ministerio? ¿Qué es lo que se está pensando en esa perspectiva? Esa es una pregunta. Y la otra es, bueno, con todo esto se requiere, yo diría, una nueva arquitectura organizacional en las policías, en la fiscalía, una serie de cosas, porque los delitos finalmente van a estar más asociados, y aquí voy a colocar otra palabra, a blockchain, o sea, como todo lo que es la economía digital. Es decir, como cuando Kenneth habla de trazabilidad, eso es blockchain, o sea, como una economía de bloques que permite una plena trazabilidad. Yo le digo a usted que nos escucha, piense con la palabra blockchain, búsquela en internet, porque eso está completamente asociado a la economía digital y ahí usted va a abrir una ventana que lo va a sorprender muchísimo.
No sé si quieren, Kenneth, qué sé yo, luego Juan Carlos. Mira, pues, perfecto, qué bueno. Después le vamos a dar la oportunidad a Juan Carlos para que lo aterrice con el tema básicamente de la trazabilidad del oro, la joya. Blockchain es una mezcla de Internet con criptografía. La criptografía viene de los tiempos antaños, de cuando había que generar claves para poder ocultar información en los mensajes, y hay diferentes formas. Hoy es numérica y se tiene que realizar con computadores, se encripta y se desencripta. Cuando tú juntas entonces Internet con criptografía aparece blockchain, pero también aparecen redes neuronales, y estos son todo lo que se llaman las tecnologías de ledger distribuido. Los ledgers distribuidos basados en blockchain o en redes neuronales dan estas certezas jurídicas porque es imposible revertirlo. O sea, lo que dice es, tendrías que generar una capacidad muy importante, hay formas de ataque obviamente, pero es muy difícil bloquearlo. Hoy blockchain tiene diferentes connotaciones, las criptomonedas probablemente sea alguna de ellas, y por eso las transacciones algunas las asocian a los costos de la criptomoneda, lo cual no es bueno porque tienes un sistema que hay que pagar por él. Por eso Estonia con Finlandia para desarrollar X-Road hicieron un blockchain liviano, blockchain KSI. Eso es lo que tiene esa plataforma de interoperabilidad. Tú la has desnudado, o sea, le has explicado a la gente dónde está, el secreto está ahí. Eso no lo hemos incorporado nosotros como país. Tenemos que entender que nos falta, vamos muy rápido en lo que es conectividad digital, enlace 5G, fibra óptica, pero tenemos que poner estos sistemas que dan esta trazabilidad. Y con ella vamos a poder lograr lo que tú señalas, que es que las policías se especialicen, la fiscalía y también el Poder Judicial. Todo tiene que tener esta confianza digital. Y ahí, tomando lo que decía Juan Carlos, todo esto que se hace en papel, la huella dactilar, los cientos de papeles, todo eso desaparece. ¿Dónde se tienen que almacenar los datos? En un lugar seguro. El lugar seguro, cuando uno dice la nube, si la nube no está en el espacio, la nube es un concepto que es básicamente cómo se conectan en forma instantánea a la velocidad de la luz por cable de fibra óptica los computadores que tienen los discos duros de los servidores, donde se guardan información, con el celular o el computador de cada persona. Y los datos, el 99% del tiempo, están bajo el mar. Están bajo el mar porque la fibra óptica se va bajo los océanos. Y cuando recorre el mundo, los datos están circulando bajo el mar. No los vemos bajo el mar. Y creemos que es una nube, una cosa que está en el espacio. Bueno, aterricémoslo. Ese aterrizaje es, ojalá, data center en Chile. Fíjate que ya hay varias empresas que han decidido traerse los data centers. Muy bueno, porque los discos duros están en Chile. Y uno puede decir, tenemos soberanía digital. Por último, lo estoy viendo, no me van a sacar el disco duro que está ahí, está encriptado con todas las medidas de protección. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creer en esto, entender que la tecnología va muy rápida, el Estado es muy difícil que desarrolle un sistema, vamos a desarrollar, no sé, el Ministerio de la Computación, con los el Ministerio de los Servidores. Olvídate, va a quedar obsoleto al minuto 1. Esto tenemos que usar, y aquí tienen que haber alianzas público-privadas. Pero los datos encriptados, como tú muy bien señalas, dándole resguardo para evitar que las personas se los puedan robar. Porque si hay algo más valioso que el oro, son los datos. Las 5 empresas más grandes del mundo que producen la mayor cantidad de riqueza son de datos. ¿Y qué tenemos que hacer? Proteger esos datos. Primero, por una buena ley de protección de datos personales que todavía está en el Senado, en el primer trámite constitucional en la Comisión de Hacienda. Yo he pedido que le impulsen, que vaya más rápido. Si no tenemos una agencia nacional de protección de datos personales, estamos todos expuestos. Nuestros datos se filtran, los usan, te llaman. Es un desastre. Tenemos que entonces multar a aquellos que no cumplen los consentimientos. ¿Y por qué? Porque Juan Carlos va a tener que tener un consentimiento informado con la persona para que los datos que esa persona entregue sean solo para el fin específico de la transacción con la joya, no para venderlo a otra empresa, no para usarlo para ofrecerle promociones o cosas. Eso hay que entenderlo, tenemos que diseñar sistemas basados en la privacidad y también la seguridad. Design by Privacy and Design by Security. Ese es el desafío que tenemos que enfrentar, Guillermo, y ahí, bueno, Juan Carlos nos puede seguir explicando qué es lo que ellos pueden aportar a esta transformación digital tan importante. Así es, porque fíjate, Guillermo, entonces, ¿cómo se conectan todas las palabras que acaba de utilizar el senador, ¿verdad? El blockchain, el data center, ya no vamos a estar en la nube, sino en la ola. Ok, ¿cómo conectamos todo eso con el tema de la joyería y los robos y los asaltos? Bueno, voy a tratar de explicarlo en palabras sencillas. Simplemente, el blockchain o la cadena de bloques de información es como una especie de libro contable en el que tú no tienes forma de corregir lo que ya se escribió, no tienes forma de borrar o de llevar dos cuentas. Lo que allí queda es inmutable, como muy bien lo dice el senador, y por lo tanto esa inmutabilidad te da esta certeza absoluta de que lo que está ahí es lo que corresponde. ¿Qué pasa? Cuando tenemos una especie de libro como este, yo puedo
determinar como comercio de compra y venta de oro, yo puedo determinar en él cuánto oro estoy comprando y a quién le estoy comprando y por lo tanto cuánto metal tengo. Cuando yo manejo papeles, yo puedo tener una doble contabilidad y esa doble contabilidad ¿a qué te lleva? A que tú estés comprando metal que no corresponde a personas que no se sabe de dónde sacaron eso, es decir, que tú puedas comprar metal robado y no declararlo. Con este tipo de contabilidad, en donde queda la absoluta trazabilidad de cada gramo que tú tienes en tu poder, lo que se hace es desincentivar el robo y la venta o el robo y la reducción de piezas de oro. Lo que aquí se busca es la desincentivar ese tipo de delitos. Es más o menos como cuando los cajeros se los llevaban y los volaban a cada rato y comenzaron a colocar dispositivos de manchado de tinta en el papel. Entonces, que sí, se seguían llevando el papel, pero ese papel manchado ya no lo podían entregar porque nadie acepta un billete manchado. Eso desincentiva entonces esa acción delictual. Este sistema en todas las joyerías del acta de procedencia digital, de un sistema de trazabilidad digital conectado con las autoridades, haría que los delincuentes no tengan la intención de estar robando de esa manera el oro. ¿Ok? Por esa razón es que es tan importante. ¿Sí? Juan Carlos, tú mencionabas al inicio que eran 5 las medidas que estaban avanzando y solamente se había logrado avanzar en el botón de pánico. ¿Cuáles son las otras que quedan pendientes? Bien, la otra efectivamente es esto, pasar el acta de procedencia, pasarlo a digital y conectada directamente con las entidades. La otra medida en la que estamos trabajando es, hay una norma que pide que toda empresa que maneje más de 35 millones de pesos en efectivo, bueno, o en especies, tenga necesariamente que tener una protección especial. Entonces, dentro de lo que buscábamos era que el que vaya a montar una joyería, sí o sí tenga que tener los resguardos de seguridad pasiva, es decir, vidrios blindados, sistemas de esclusa, cámaras de vigilancia, porque tenemos en el país muchas joyerías que no cuentan con eso, y entonces eso se hace muy atractivo para los delincuentes. ¿Ok? Dentro de las otras que buscábamos era que se pudiera recuperar la confianza en el rubro de la joyería y por eso nace la Asociación de Joyeros Industriales, porque hoy por hoy nuestro rubro es muy mal visto. Es muy mal visto porque la gente no siente la confianza en el joyero. Si la persona tiene una joya dañada, no quiere dejársela al joyero para que el joyero la trabaje y al día siguiente se la devuelva, porque la pregunta es, ¿qué le va a hacer a mi joya? Entonces, hoy por hoy tenemos un rubro muy mal visto y por eso la Asociación de Joyeros Industriales nace para lavarle un poco la cara a la joyería o lavarle la cara a la joyería, comenzar a tener un sello particular que le permita a las personas entender que si esa joya tiene ese sello, esa joya tiene la cantidad de oro que dice tener y tiene buenas prácticas en la forma como adquiere su metal. Y por último, la trazabilidad del metal para también poder comprarle a la minería, a la pequeña minería en Chile. Ustedes saben que está la ENAMI se encarga de la compra de todo lo que tiene que ver con los metales, pero si yo como joyería voy a ENAMI a comprar oro, me dicen que no me venden. Entonces, el oro es la materia prima, ¿de dónde la sacamos? Si la compro a un pirquinero, me puedo estar metiendo en un problema porque la normativa legal con respecto a la compra de oro en mina no está bien definida. Entonces, ¿en qué problema me puedo meter yo? Que mañana me digan que ese oro no era de un pirquinero, sino que ese oro fue traído de otro país como contrabando. Entonces, era eso, definir las normas de trazabilidad del metal en el país, definir las normas de trazabilidad de compra y venta de oro, lavarle la cara a esa industria para que podamos tener reconocimiento bancario y los bancos nos puedan abrir las puertas, porque ese es otro tema importante, que los bancos no le abren las puertas a las empresas que compran y venden oro. Y pues el botón de pánico que tenemos allí. O sea, si yo entiendo bien, por favor, corríjanme, o sea, hay todo un incentivo para traficar oro. O sea, vale decir, digamos, no está la adecuada regulación, los bancos tampoco, digamos, lo consideran dentro de sus evaluaciones. O sea, hay un incentivo perverso para traficar oro en el fondo, o llevárselo en medio de la arena, como decía Kenneth hace un rato atrás, de alguna forma. Y el comentario del senador de que el oro se va en el país en arena, hay que prestarle mucha atención, porque más allá de un comentario podría ser una realidad muy grande. Solamente un paréntesis porque el senador tiene ahí la palabra, un paréntesis, 1 gramo de oro, Guillermo, en ese momento que estamos conversando, vale 44,000 pesos sin impuestos. Sin impuestos, 1 gramo es nada, es nada. Y 1 gramo de cobre tiene un precio cercano a los 50 pesos. 44,000 versus 50.
si tú te llevas algunos gramos de oro en la tierra que se lleva del país, ¿cuánto vale eso? O sea, estamos hablando de muchísimo dinero. Senador, perdón. Mira, no sé, solo es para poner en contexto, recordemos que en nuestra historia, siempre hablamos de nuestro pueblo originario, bueno, aquí llegaron los incas a buscar oro, todo el oro que tenían los incas lo venían a buscar a Chile. Chile es un país minero y tiene que tener esto reforzado. Efectivamente, como decía Guillermo, se puede hacer lavado de activo con el oro, es muy fácil. El oro circula, se mueve, y cuando tú no tienes controles adecuados, el lavado de activos genera corrupción. Y ese es el principal problema, porque una vez que se instala la corrupción, se instala todo, el crimen organizado, el narcotráfico, lo que tú quieras. Por eso es tan importante tomarse muy en serio. Yo valoro que estén en esta propuesta con una asociación profesional de industriales. Esto lo primero que hay que poner es una asociación de industriales cuyo materia prima es el oro. Pero primero son industriales. Aquí está el concepto de la pyme de verdad que da empleo y que se tiene que reactivar. Entonces, cuando hablamos de salir de esta pandemia, de crear nuevos puestos de trabajo, de profesionalizar, de traer tecnología, de precisamente eso. Si podemos entonces valorar nuestra materia prima, el commodity oro, podemos darle mejor trazabilidad, podemos darle más fuerza a los industriales que se dedican a esta actividad, y vamos a generar más puestos de trabajo, se va a generar una reactivación de la economía. Esto es parte de todos los procesos que tenemos que analizar. Todos tienen que sufrir esta digitalización, esto es natural, viene con los tiempos, pero hay que hacerla bien. Yo entonces quiero invitar a la asociación, ustedes tienen capacidad ya para poder generar una instancia de trabajo, creen esa mesa de trabajo, para poder ver qué materias legislativas se pueden perfeccionar para poder tener la trazabilidad. Lo segundo, también la posibilidad para poder trabajar con las policías y poder definir qué es lo mejor. Porque solo, por ejemplo, con todo el mundo que trabaja con tarjetas, todo tipo de tarjetas, el pago, llamémosle, no en dinero efectivo, estamos viendo cómo poder atacar el fraude, el ciberfraude, la suplantación de identidad, que también está generando un daño bastante grande y está haciendo y pone en riesgo a industrias. Entonces las industrias, cuando se ponen en riesgo, tienen que activarse para poder encontrar los mecanismos necesarios para poder hacer esto mejor. Todos son parte del sistema, no es que el otro lo tiene que hacer, que el gobierno, que la subsecretaría, que no, aquí, a ver, qué cosa, las mesas de trabajo, después ver qué efectivamente se requiere y dónde se resuelve esto en la ley más importante que se hace todos los años, la ley de presupuesto. Estos proyectos, cuando se presupuestan, se les entrega el financiamiento y la PDI va a tener el financiamiento necesario para poder llevar adelante y ustedes van a hacer las inversiones necesarias para que los sistemas conversen. Lo único que hay que ponerse de acuerdo es esa plataforma de interoperabilidad, el blockchain que decía Guillermo, que sin eso es imposible hacerlo. Entonces, nuevamente, este es un tema estratégico que yo espero que en todos los planes del programa de gobierno esté puesto cuál va a ser la interoperabilidad, la piedra angular de la transformación digital. Sin ella no se puede avanzar, Guillermo. No, eso, no, totalmente de acuerdo. A ver, antes de seguir con la temática, digamos, quiero preguntarte, Juan Carlos, porque dentro de toda la conversación que hemos tenido, pero como un dato, no sé si explico, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia entre el oro chileno y el oro peruano? Porque uno siempre escucha, claro, porque, o sea, vamos, Perú, nos saluda a Perú que está celebrando su bicentenario. Ya ayer, que nos estamos grabando el día jueves 29, el día 28 asumió Pedro Castillo como nuevo presidente de Perú con un largo discurso donde dio varias novedades sobre los ejes de su gestión, etc. Son 200 años que cumple Perú. Bueno, y uno siempre ha escuchado del oro peruano que es distinto, que tiene otro precio, que es diferente, no sé si el gramaje, no sé qué cosa, pero ¿cuál es la diferencia? Nada más de Cupuchento, realmente. Ok, gracias por la pregunta, Guillermo, y saludamos a toda la comunidad peruana. Tengo muchísimos amigos allá en Perú. Bien, el oro, lo primero acá, lo más importante que todos tenemos que entender es que el oro es un elemento de la tabla periódica, es un elemento puro, propio. Como tal, no importa de dónde venga, el oro va a ser exactamente lo mismo, oro. El tema es en la orfebrería y en la joyería, porque solamente los chinos te fabrican joyas de oro puro, pero son joyas realmente grandes. Nosotros en Latinoamérica no fabricamos joyas de oro puro porque nuestras joyas son pequeñas y el oro es muy maleable. Entonces, si tú tuvieras un anillo de oro puro, se te rayaría y se te doblaría con mucha facilidad. El oro necesita entonces otros metales para poder fabricarse. ¿Y cuál es la diferencia entre el oro peruano y el oro chileno? La cantidad de otros metales que le agregan a las piezas.
Te voy a ser muy franco y me duele tener que mencionar esto, pero es que las joyas se venden como si fueran de 18 quilates, pero la verdad es que en el mercado la mayoría de las joyas que se consiguen no son de 18 quilates, son de 16 quilates. El problema es que tú no tienes cómo verificar eso. Para eso se necesitan máquinas especiales de rayos X para determinar cuánto oro hay en una pieza. Por lo tanto, la diferencia entre lo uno y lo otro es la cantidad de oro que realmente tiene, El oro se mide, normalmente la gente lo mide por quilates, pero la forma más fácil de medirlo es por ley, es decir, 1000 unidades por gramo. ¿Cuántas unidades tiene el oro por gramo? En fin, a lo que quiero apuntar es, no importa de dónde venga el oro siempre va a ser oro. Lo que tiene la gente que fijarse es cuál es realmente el quilataje o la porción de oro que tiene esa pieza. Esa es la parte más importante. Busquen empresas que les certifiquen que la joya que está llevando es de 18 quilates. Por esa razón, el oro italiano es el más confiable porque Italia es un país que certifica su orfebrería y si dice 18 quilates italiano, tenga la plena seguridad que es 18 quilates italiano. En Chile no tenemos una norma o una ley que haga que nuestra orfebrería quede certificada. O sea, yo le puedo poner 18 quilates a una pieza cuando no es de ese quilataje. Finalmente, eso con mucha vergüenza, me da decirlo, eso es un robo que se le hace a los clientes. No, Penoso, muchas gracias. La verdad que es bastante complicado. Kenneth. Este tema de la certificación es bien importante. Antes del oro, la plata era certificada con los Hallmark en el Reino Unido y tenía este león rampante con los sellos distintivos de en qué lugar se había certificado y de qué año era. O sea, estaba toda la información de la pieza. Eso se ha perdido, curiosamente, pero se puede recuperar fácilmente. Y aquí viene el valor que uno le puede dar a ciertas industrias. Si esta industria es realmente valiosa para el país, se tienen que hacer todos estos esfuerzos y se tiene que certificar. Yo también saludo a los hermanos peruanos. Ayer no solo estuvieron con cambio de presidente, nuestro presidente de hecho fue invitado a seguir un día más, está en conversaciones, lo cual es muy bueno, sino que están en su aniversario patrio, la batalla de Ayacucho, el lugar donde el presidente Castillo eligió para poder asumir, y refleja un hito histórico de algo que se nos olvida, que fue la presencia chilena para poder apoyar ese proceso de emancipación. Básicamente San Martín se embarcó con ese ejército binacional en la escuadra de Cochrane, las naves chilenas, y chilenos y argentinos llegaron a Perú. Por lo tanto, la historia de Perú yo siempre la invito a leer desde la época de los incas, con todo el tema del oro, pero también del proceso en los cuales ellos parten. Cada país tiene que adoptar entonces medidas que sean precisas para poder certificar. Y este es el valor que tiene la industria. Las industrias certificadas permiten de que los productos al exportarlos tengan mayor valor. La trazabilidad para eso es esencial. Entonces, si queremos reactivarnos, tenemos que tomar en serio cada industria tiene que hacer el mejor esfuerzo, y esto significa incorporar tecnología, invertir, porque tenemos que invertir y dedicar tiempo para tomar las mejores prácticas mundiales, y por qué no ser los italianos de América, por qué no tener el mismo estándar, dado que tenemos la materia prima está en el país, y esa denominación de origen de oro chileno, con orfebrería chilena, con toda la certificación, es lo que esperamos ver. Fíjate que en Chile no habían salmones el año 78, cuando estuvimos a punto de entrar en guerra con Argentina. Los salmones llegaron recién en el año 79 con los japoneses, las primeras jaulas. Hoy Chile es el segundo mayor productor de salmones del mundo. Disputamos Noruega de repente algunos años quiénes son los mejores, siendo ellos los originarios de los salmones. ¿Por qué no el oro? ¿Por qué no tomar las mejores prácticas? ¿Y por qué no convertirnos también en una potencia en ese sentido? Ese es el desafío, esa es la propuesta. Yo estoy disponible para eso y lo que ustedes requieran. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién es Juan Carlos? Sí, avanzando hacia eso que dice el senador, pues te doy la primicia, Guillermo, acá en el programa, y es que la Asociación de Joyeros Industriales de Chile estamos próximos a lanzar el primer y único sello en el país que certifica que la pieza que está llevando tiene la calidad de oro que menciona, es decir, el primer sello de calidad de 18 quilates de Chile. Este va a ser un sello que va a poder tener los asociados de nuestra agremiación, vamos a tener en nuestras joyas. Ese sellito le va a dar la confianza al consumidor chileno e internacional de que la joya es 18 quilates realmente, para que sepas. No, o sea, muy buena noticia, digamos, y ese sello, digamos, va a respaldar
y le va a dar, no solamente la confianza, sino que le va a dar, yo diría, mucho más capacidad de proyección y de instalación y de diferenciación respecto a a otros productos o de oro que se hacen en otros países, ¿no? Me parece, yo creo que que es el camino que hay que seguir. ¿Quién lo señalaba? Es decir, las certificaciones son fundamentales, el profesionalismo, la forma en que se hace, las pymes requieren certificaciones. No, o sea, la pyme no solamente digamos, tratar de hacer algo, innovador o no, ¿verdad? Sino que se requiere hacerlo bien. ¿Verdad? Y hacerlo bien significa certificaciones. Y creo que es un tema muy, o sea, muy relevante. Ya, pero quisiera llevarlo un poco también a lo que es ¿por qué la asociación opta por hablar con la Subsecretaría de Prevención del Delito, o al revés, la Subsecretaría de Prevención del Delito opta por hablar con la asociación y los municipios quedan un poco atrás de esto? Porque hasta antiguamente los municipios estaban primero, y ahora parece que los municipios aparecen un poco más atrás. Es porque no hay coordinación entre las policías y los municipios, porque es más fácil verlo con punto de vista central, hay un interés político de por medio, es más fácil para los joyeros a tener un canal mucho más directo con las policías y no pasar por tanta burocracia. ¿Qué rol tiene un municipio en todo este plan que ustedes han avanzado? Bueno, la verdad es que nosotros en medio de la desesperación optamos fue por el Ministerio del Interior. Ya. Allí fue donde fue emitida la carta del ministerio, se delegó a la Subsecretaría de Prevención del Delito y ella y la subsecretaria Catherine Martorell amablemente se encargó de coordinar la mesa de trabajo y en esa mesa de trabajo incluyó a la ilustre Municipalidad de Santiago y a las demás autoridades que les mencioné como Carabineros y PDI y muchos otros. Entonces, eso nace por allí, nace en medio de una preocupación real, de una necesidad real, de un momento del que teníamos que hacer algo de ruido y pedir ayuda y bueno, afortunadamente fuimos escuchados. Todavía, vuelvo y menciono, todavía faltan puntos que no hemos solucionado, pero estamos avanzando. Ya no, genial, genial. Yo creo que eso va a ser importante porque finalmente las joyerías están más bien en ciudades relevantes, no en todas las ciudades hay joyerías. Normalmente donde hay mayor densidad poblacional y donde hay un nivel socioeconómico adecuado para la joyería, que es un elemento que secundario, si se quiere, importante, pero no es de primera necesidad, estamos en la práctica. La, la, eh, digamos que en esta perspectiva yo me preguntaba sobre el tema municipal. ¿Es posible descentralizar la seguridad, colocarla por macrozonas, por ejemplo, dado de que las ciudades son distintas, las condiciones de seguridad que tienen es diferente? ¿De eso se va a encargar el ministerio también? ¿O eso va a seguir de mala mano a las policías conforme yo lo evalúe? Mira, muy interesante. Esto se dio durante el periodo de el ex ministro Víctor Pérez, cuando él asumió de ministro del Interior. Él echó a andar la unidad de coordinación de la reforma policial. Ahí trabajó un joven talentoso abogado, Ronald Fonderberg, y estuvieron precisamente viendo el tema de las macrozonas. Es una forma de poder organizarse. Lo que tenemos que entender es que eso es una forma de organización superior. Cada región necesita tener una forma especial de enfrentar, las regiones tienen ciertas características e identidades, por lo tanto, la pregunta que hay que hacerse es, ¿vamos a tener macroregiones? Primero, que es un tema constitucional a debatir, pero supongamos que no, que sigamos con las regiones actuales. La macrozona es un concepto de coordinación, y lo vemos, por ejemplo, en todo lo que es el conflicto que se llama de la Araucanía, que está mucho más extendida, son más regiones. Entonces, al tener más regiones, tú necesitas un coordinador. El presidente tiene a un delegado presidencial, Pablo Urquizar, que está viendo esos temas. Ahí tienes un ejemplo concreto de cómo una macrozona tiene que empezar, pero no tienen capacidades. ¿Y qué capacidad se necesita? Un centro de coordinación. Y aquí viene la necesidad de tener centros coordinadores fuertes que tengan toda esta conexión de todas las cámaras, no solo las cámaras de tránsito, que es lo que estamos viendo ahora, las mismas cámaras que tiene la joyería, las cámaras que tienen la industria, las cámaras que pueda tener la municipalidad, todas las cámaras para poder tener evidencia suficiente para poder presentar y perseguir los delitos. Hoy todo el mundo me dice, bueno, ¿dónde está la foto, la prueba? La carga de la prueba entonces requiere que esto esté bien organizado. Y si tú te organizas por eso, por sitio de suceso, cadena de custodia, carga de la prueba, tú puedes diseñar un sistema robusto que sea bastante bueno.
Solo para complementar lo que estaban recién conversando con Juan Carlos respecto a por qué decidieron ir al ministerio y no a la municipalidad. Bueno, yo creo que fue lo más práctico en el sentido de es una política pública que afecta a un grupo específico donde, como muy bien tú señalaste, Guillermo, no en todas las comunas hay joyerías de este nivel. Entonces era más fácil buscar, yo creo que eso, que ha permitido darle una solución concreta. Con esto, yo valoro el trabajo de las municipalidades tienen mucho que hacer, especialmente en la prevención del delito. En prevención es básicamente desde cortar árboles para que estén despejados los focos, tener la iluminación funcionando, los lecheros, todos los dispositivos, las alarmas comunitarias, todos los elementos asociados propios en prevención. Cuando ocurre el delito, ahí entramos en un tema bastante más especializado, y básicamente porque se tiene que estar al mismo tiempo recogiendo la evidencia. Todo lo que esté siendo usado para poder actuar en el momento que se está actuando tiene que estar debidamente controlado para que tengan toda la parte registral, documental necesaria para que eso después se presente a la Fiscalía y la Fiscalía pueda tener todos los elementos necesarios. Porque si nos dedicamos solamente al capturar al delincuente y no hay nada de evidencia, bueno, vamos a tener un problema. Eso está fallando, eso tiene que ser corregido y tiene que ser corregido a nivel comunal y también en la macrozona. Todos tienen que estar trabajando de la misma forma, tenemos que cambiar esa forma y eso es colaboración, integración, interoperabilidad. Todos esos elementos con I se necesitan para poder combatir el delito de día a día. Así es. O sea, yo creo que se va avanzando adecuadamente en ese camino y ojalá el Ministerio de Seguridad quede ya armado antes de que termine este gobierno, ojalá antes de la elección presidencial, porque si no va a quedar boteando, digamos, conforme sea la voluntad política de El quien salga compromiso del electo. Ejecutivo, sí, el compromiso del Ejecutivo es ese, ingresarlo dentro de estos meses, por lo tanto sí va a haber una discusión seria y esto es transversal, aquí existe apoyo transversal, todos entendemos la necesidad de separar, crear un ministerio de gobierno fuerte que sea capaz de resolver políticamente los problemas y este Ministerio de Seguridad que tenga todo este trabajo interagencial, con interoperabilidad, con una solución integral al problema de los ciudadanos. A ver, yo no quiero cambiar un poco de tema y con tu permiso, Juan Carlos, yo sé que igualmente va a ser un aporte en lo que voy a decir, porque vamos a ver igualmente recursos, no esta vez del oro, sino que del agua. ¿Ya? Y quiero, digamos, ya que no la verdad quiero preguntarle, porque hay mucha gente que nos ve en la región de Valparaíso. Ayer o antes de ayer, de hecho, el nuevo gobernador provincial, el nuevo gobernador regional, perdón, el nuevo gobernador regional firmó un proyecto de cooperación con Israel. Y por eso quería preguntar, o sea, tú conoces bien la situación de Israel, tuviste allá de agregado, entre otras cosas, y ellos hicieron, bueno, Israel ha cooperado mucho con Chile en términos de la tecnología para poder hacer más eficiente el uso del agua y generar todo eso. Y lo que el gobernador Mundaca lo que hizo fue firmar un protocolo de cooperación con Israel. Pareciera ser que Mundaca está haciendo algo práctico, pragmático, aunque si no ideológico, ¿ah? Pero a su vez también yo creo que bastante concreto, pensando que este gobernador regional, que está en Valparaíso, que es la región de Valparaíso, tiene su origen en todo un movimiento de protección de las capacidades hídricas de la región, particularmente en la zona de Petorca, la Ligua. Entonces, ¿cuál sería tu aproximación, Eugenio? Porque no me dejó llamar la atención, por ejemplo, ese hecho. Bueno, mira, después de efectivamente el agua, lo más valioso del oro. El agua es más valiosa porque necesitamos al menos 2 litros diarios para poder vivir. Nosotros somos 60% agua y necesitamos 100 litros de acuerdo a Naciones Unidas. Todas las personas, 100 litros para poder vivir en forma digna. Y esto hay que garantizarlo. ¿Qué es lo que ocurrió entonces? Israel es un ejemplo de un país en donde la gestión hídrica es esencial, es estratégico. Esto lo maneja el primer ministro. El primer ministro tiene solo 2 temas, el agua y la ciberseguridad. El resto lo ven los otros ministerios. Israel existe la Compañía Nacional de Agua Israel, que en hebreo se llama Mekorot, y Mekorot son los especialistas en esto. Lo que se ha hecho entonces es hacer un acuerdo para poder traspasar todo este conocimiento de gestión hídrica de Israel a Chile. La gestión hídrica no es solo producir agua o guardar agua, es la cultura del cuidado del agua. Y esto parte de la temprana, es la cultura del reciclar el agua. Fíjate que Israel la mitad del agua la usa completa. Nosotros hacemos tratamiento del agua, pero después el agua tratada se vierte al mar. O sea, le pagamos a las empresas sanitarias y las empresas sanitarias después se encargan de enviarla al mar. No entendemos todavía que tenemos que sacarle más rendimiento.
Si usamos de mejor forma el agua, vamos a poder entonces satisfacer al 100% a la ciudadanía. Lo que ha hecho entonces Rodrigo Mundaca, que además es un activista, defensor del agua, ha sido reconocer el conocimiento que tiene Israel. Yo quiero también destacar al core, Manuel Millones, que fue el que coordinó con la Embajada de Israel, que es la embajadora Marina Rosenberg. Manuel Millones la acompañó, tuvo todas estas reuniones, incluso fueron al Jardín Botánico. El Jardín Botánico tiene 400 hectáreas y es el pulmón verde que está entre Viña del Mar y Quilpué. Y ahí está, gigantesco, y es el lugar en donde además se pueden probar todas las ideas que se pueden hacer relacionadas con el agua. Qué buena noticia también que esta semana se votó el Código de Agua, la reforma del Código de Agua. 33 votos a favor, todos los senadores y senadoras aprobaron la reforma que acaba con la perpetuidad de todos los derechos del agua, lo cual es bastante bueno, es una concesión con tiempos limitados, lo que no se ocupa se tiene que devolver. Hay varios elementos que van a mejorar la gestión del agua, porque el agua no es que se vaya a acabar en el mundo, siempre va a ser la misma agua, el agua se transforma, de agua salada se evapora, cae como agua a nieve, vuelve no al mar y está, no se pierde nada, se transforma siempre, pero el cambio climático ha hecho que esos procesos de lluvias naturales se hayan corrido hacia otros lugares. Las regiones que eran más frías hoy están más cálidas, y nuestra región de Valparaíso está sufriendo toda la desertificación, en el Valle de Petorca, desde donde viene Mundaca con su movimiento Modatima. Esperemos entonces que con este nuevo acuerdo, entendiendo la racionalidad que tiene que haber detrás, seamos capaces de demostrar que es factible recuperar Petorca, no solo para el consumo humano, sino que también para los cultivos y para los animales, y así generar agua más tierra, alimento, y agua con animales también, alimento para el ser humano. Si cuidamos eso, vamos a ser capaces de salir adelante, Guillermo. Sí, Juan Carlos. Guillermo, y este problema del agua, uno no alcanza a dimensionarlo, y te lo digo con toda franqueza. Yo tuve la posibilidad hace unos 3 años de visitar Ciudad del Cabo en Sudáfrica, una ciudad hermosísima, enorme, bella como no te la puedes imaginar. Y cuando llegué allá, los letreros en las calles, los billboards, los avisos en las calles, era de consumir poca agua, de aprovecharlo, de reducirlo. Y cuando llegamos al hotel, inclusive en el hotel se recomendaba bañarse una vez cada 2 días. O sea, te entregaban esa recomendación de entrada, decían, estamos pasando por una situación muy compleja del agua, por favor, si no es necesario que se bañe, no se bañe. Y días después, meses después de haber regresado a Chile de ese viaje, pues apareció la noticia, que no sé si la recuerdan, que Ciudad del Cabo se iba a convertir probablemente en la primer ciudad, metrópolis del mundo, en quedarse sin agua, que la gente hacía filas para entregarle 3 litros de agua al día, con cédula en la mano, con ruda en la mano. Finalmente, pues llovió y pudieron salir de esa emergencia, pero es real, es real. El problema del agua y de la sequía es real y no lo alcanzamos a dimensionar. Y eso es cambio climático, es el fenómeno que tenemos que enfrentar, porque nos estamos quedando sin agua donde antes había agua, y en otros lugares les sobra el agua, está lloviendo más de lo que necesitaba. Exactamente. Bueno, se nos ha pasado el tiempo, como yo creo que hemos logrado hacer una buena conversación desde lo micro a lo macro, pasando por el oro, el lavado de oro. Yo me recuerdo todavía en varios ríos, que se yo, el Estero, incluso acá en Marga Marga, en la región de Valparaíso. No era extraño ver en los años 70, incluso 80, personas que se ponían ahí en el cauce a lavar, a ver si encontraban pepitas de oro, ¿eh? Porque muchas veces es el agua que sacaba el oro de la roca por donde pasaba, etcétera. Pues, y ahí hay todo un tema de las vetas, cómo se buscan, etcétera, ¿eh? Pero el agua es fundamental para la minería, o sea, no puede haber minería sin agua. Y eso ha llevado a que la tecnología de desalinizar el agua de mar para poder llevarla hasta la altura es impresionante. Desde la cota cero hasta los 4.000 metros, todo lo que significa de por medio. Bueno, y otro día vamos a hablar, qué sé yo, y Juan Carlos dejamos invitado, porque yo sé que eres una persona muy curiosa de muchos temas, y de todo lo que son los proyectos de hidrógeno verde, porque eso también significa todo un tema que está muy desarrollado en Chile. Estas cosas poco se hablan, pero son desarrollos que se han dado y se están dando, y hay toda una planificación en 2030, lo que significa hidrógeno verde. Vamos a hablar de los combustibles sintéticos. Hay muchas cosas que son relevantes saber, porque el mundo sigue. O sea, créanme que el mundo no sigue la convención chilena, no está preocupado de eso, el mundo sigue trabajando exactamente igual en otras cosas. Así que le dejo 30 segundos a cada uno para que hagamos el cierre del programa. Juan Carlos.
Ok, no, yo voy a cerrar con un dato curioso porque tú mencionaste la minería en los ríos. Dato curioso, existen personas en grandes metrópolis, como por ejemplo en Nueva York, que se dedican a recoger la tierra de las veredas y de las calles para después ir a lavarlas en sus casas y de allí sacan oro. El oro está en todas partes, el oro está en todas partes, pero te dejo ese dato curioso. Con respecto a eso, y nuevamente muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un placer estar en Infogate y acompañarlos. Y senador, nuevamente, qué gusto haberlo saludado otra vez. Muchas gracias, Juan Carlos. Lo mismo, Guillermo, agradecer. Y otro dato free, que el oro también está en la tecnología. Todos los celulares, todas las cosas que se descartan tienen oro. O sea, también hay que reciclar todos estos elementos para poder recuperarlos y así cuidar el medio ambiente. Estupendo que podamos, Guillermo, atacar el tema del hidrógeno verde y el agua, y ahí podemos después invitar a algunos embajadores, estos que han firmado los convenios, y también a los gobernadores regionales. Yo creo que sería interesante escucharlos aquí en el programa. Muchas gracias Sí, a no, todos. sí. Muy buenas. Mira, muchas gracias, Kenneth, muchas gracias, Juan Carlos, gracias a ustedes que nos siguen semana a semana las cartas sobre la mesa para que sigan conversando. Dejamos temas del oro, la seguridad, a la forma de coordinación, el nuevo ministerio. Estuvimos incluso hablando de lo que es el agua. Cuídense, recuérdense que estamos en pandemia, el autocuidado es fundamental. Si no nos cuidamos nosotros, no vamos a superar esto. Y lo importante es que seamos responsables con nosotros mismos y responsables con el resto. Así que estén muy bien, nos vemos la próxima semana.